Hola, ¿cómo estás? Espero que disfrutes de este interesantísimo debate entre uno de los ateos más importantes e influyentes del mundo actual, Richard Dawkins. Así que no te vayas, porque al final también voy a aportar algo desde una perspectiva honesta y no desde ninguna posición mía. Así que espero que te guste. ¿Jesús realmente murió por nuestros pecados? Quiero decir, ¿crees que hay? ¿Crees como un hecho que Jesús murió por nuestros pecados? Hay elementos de los textos que no pretendo entender. Mi experiencia ha sido que cuanto más profundamente yo miro estos textos, más aprendo. Eso no significa que pueda proclamar un conocimiento completo de lo que los textos proclaman, pero no creo. Y no estoy tratando de hacer un truco aquí, ¿sabes? Vi una entrevista que hiciste recientemente donde hablabas, creo que fue con Piers Morgan, sí, sobre él, sobre las complejidades de intentar entender este extraño ámbito de fenómenos cuánticos. Correcto. Y tenemos problemas con los fenómenos cuánticos porque a nivel micro las cosas no actúan como. Las cosas actúan a nivel macro, así que escapan a nuestras intuiciones. Y una de las cosas que dijiste fue que, aunque quizás sea incluso imposible para criaturas encarnadas como nosotros comprender los fenómenos cuánticos, la extraña dualidad onda-partícula, por ejemplo, tenemos amplia evidencia de que funciona, y de manera estelar. Y diría exactamente lo mismo sobre los textos bíblicos. Se topan con un misterio como si hubiera un horizonte de misterio, que no pretendo penetrar. Pero en la medida en que he podido entender el texto, cada vez que mejoro en la comprensión, me revela algo que es simplemente impactante. La física cuántica es profundamente misteriosa. Y estás diciendo que los textos bíblicos son profundamente misteriosos. La diferencia es la física cuántica. Las predicciones que derivamos de la física cuántica se cumplen hasta el enésimo decimal. Enésimo decimal, quiero decir, creo que fue, Richard Feynman dice, equivalente a predecir el ancho de América del Norte al grosor de un cabello. Eso es impresionante. Sin duda, el misterio allí, por así decirlo, gana sus credenciales por sus predicciones. Los misterios de la Biblia no tienen ninguna credencial en absoluto, hasta donde puedo ver. Bueno, supongo que las credenciales que pondría... Hiciste una declaración hace un par de meses que encontré muy interesante y no pretendo entenderla. Y no estoy tratando de ponerte en un aprieto con eso. Dijiste que eras un cristiano cultural, ¿vale? Y eso planteó una serie de preguntas en mi mente, ¿sabes? Y la primera pregunta fue... Estás cambiando de tema. No, lo estoy. No lo estoy. No lo creo. Puede que me esté saliendo un poco del tema. Te refieres al poder predictivo y a la utilidad de las historias. Vale, eso es lo que estaba intentando decir. Vale, ese era el punto. Bueno, me pareció que tu proclamación de que eras un cristiano cultural era un reconocimiento y una declaración de que habías encontrado algo en la cultura que se derivaba del cristianismo con lo que tenías afinidad y que hay alguna razón para ello. Y una de las cosas que quería preguntarte es, bueno, ¿qué crees que el cristianismo acertó que te permite hacer una declaración así? Quiero decir, sé que hay diferencias quizás en lo que ambos pensamos sobre la veracidad última de las historias bíblicas. Quizás no haya diferencias. Como llevaría mucha conversación averiguarlo, pero ¿qué quisiste decir con eso? Como, ¿qué crees que el cristianismo acertó que te permitiría hacer una declaración así? Prácticamente nada quise decir con eso. No más que haberme criado en una cultura cristiana. Fui a escuelas cristianas, por lo tanto conozco bien la Biblia. Conocía bien el libro de oración común. Yo conozco los himnos, eso es todo. No valoro el cristianismo como un sistema de verdad en absoluto. Vale, déjame preguntarte sobre eso porque tal vez sea cierto y quizás no lo sea. Entonces, la primera pregunta es como, ¿crees que hay diferencias marcadas entre las tradiciones culturales que te permitirían ordenarlas en términos de su validez ética? Sí, lo creo. Vale, entonces, por ejemplo, podríamos contrastar el cristianismo convencional del Reino Unido con el fundamentalismo islámico, ¿vale? Entonces, hay una jerarquía. ¿Hay una jerarquía? ¿Una jerarquía que apunta a qué? Bueno, en el caso del Islam, no me gusta ninguna religión que castigue la apostasía con la muerte, que arroje a personas homosexuales desde edificios altos, que practique la clitoridectomía.
Eso me parece situar al Islam en un nivel inferior al cristianismo. Pero eso no significa decir algo muy positivo sobre el cristianismo. Bueno, podría ser decir algo positivo sobre el cristianismo, como creo que esa pregunta está abierta porque podrías preguntarte, ¿qué hizo bien el cristianismo que lo alejó de esas presunciones particulares y hacia algo que consideras más éticamente apropiado? ¿Cómo? Esta no es una pregunta trivial. Es una afirmación muy modesta. No hay mucho. Quiero decir, ser mejor que una religión que arroja a personas homosexuales desde edificios altos no es realmente un logro muy virtuoso. No lo sé. No sé si eso es cierto. Porque si miras la barbarie que caracteriza el pasado humano, podrías pensar que cualquier progreso hacia algo que se aproxime a la misericordia y la tolerancia es nada menos que un milagro sangriento. La gente es bastante despiadada y también lo son nuestros primos chimpancés. Sí, tienen razón. Así que avanzamos hacia la luz con gran dificultad. Y el hecho de que podamos dar eso por sentado ahora y que parezca evidente por sí mismo y merecedor de un leve elogio, no me queda tan claro que sea una proposición razonable. Vale, concedamos el leve elogio, pero eso no tiene nada que ver con el valor de verdad. Y lo que me importa es el valor de verdad. No veo valor de verdad en las afirmaciones del cristianismo. El nacimiento virginal, la resurrección, los milagros. ¿Crees en alguno de esos? ¿Crees que Jesús nació de una virgen? Como dije antes, hay elementos del texto sobre los que no me siento calificado para comentar. Mi experiencia ha sido que más bien sé desde una perspectiva metafórica y desde una perspectiva mítica lo que significa la historia del nacimiento virginal. Y lo acepto. Sé, por ejemplo, que cualquier cultura que no considera sagrada la imagen de la mujer y el infante muere. Y no sé cómo eso necesita expresarse en una forma. ¿Quieres decir que no lo sabes? Déjame preguntarte sobre eso, porque la verdad, esto es algo de lo que también hablé con Sam Harris. La verdad, como sabemos, es un asunto complicado. ¿Crees que hay diferencias en las afirmaciones de verdad entre diferentes escritores de ficción? Como es Dostoyevsky más profundo que... Bueno, de todos modos, no llamaría afirmaciones de verdad a la ficción. Quiero decir, él es un... Entonces, ¿en qué base ordenamos la ficción en términos de calidad? Como Dostoyevsky es un profundo divulgador de ficción, en el frente filosófico increíblemente profundo y profundo. ¿Hay algo verdadero en lo que está escribiendo? No tiene nada que ver con la verdad que preocupa a la ciencia. La verdad de la ciencia es la verdad que nos lleva a la luna. Quiero decir, esto no tiene nada que ver con si un escritor de ficción tiene una especie de visión sobre la naturaleza humana que eso se da por hecho. Lo acepto. Vale, entonces, ¿cómo lidiamos con la noción de que en el lado puramente factual, cómo lidiamos con la idea? Tomemos la nota. Hablaste sobre la clitoridectomía. Hablemos sobre la opresión de las mujeres. Sí, hacemos un caso científico de que eso es inapropiado. ¿O es un caso que estamos haciendo en alguna otra base? Como veo en la tradición judeocristiana, uno de los primeros pronunciamientos es que tanto hombres como mujeres llevan la imagen de Dios, ambos. Y eso establece un cierto tono para todo lo que sigue. Y es una proclamación notable, dada su edad radical, que tanto hombres como mujeres llevan la imagen de Dios y deben ser tratados como algo con valor intrínseco fuera del dominio del poder y la política. Y no es obvio. No me resulta obvio, habiendo pensado mucho en esto, cómo lidiamos con eso en el puro ámbito de los hechos. Porque uno de los hechos es, si puedo oprimirte, ¿por qué demonios no debería hacerlo? Bien, yo creo que en este tipo de debates hay cuestiones que son meramente de la fe, que para mí es imposible de que tú puedas dar una explicación científica. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes explicarle científicamente a una persona que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? Eso es, a pesar de que hay un lapso de tiempo que te lo imposibilita, porque estamos hablando acerca de 2000 y pico de años, pero tal vez no eso, quizás el lapso de tiempo no. Más bien, el tipo de situación que estamos planteando. No estamos hablando de una cuestión que tú hagas un hallazgo arqueológico, como por ejemplo se asume que se han encontrado los restos del arca de Noé, etcétera. Se dice que sí. No es la cuestión ahora. Lo que quiero decirte es que eso es algo que tú puedes comprobar, puedes tener alguna prueba física posiblemente, pero ¿cómo tú tienes una prueba de la concepción de Jesús por medio del Espíritu Santo, donde es un acto meramente, vamos a decir, místico o espiritual? O sea, eso es imposible. Entonces,
de la única manera que tú puedes decir algo a tu favor es decir, bueno, eso yo lo creo por fe. Bueno, al final solo quería traer a la luz esa idea de que hay informaciones, de que hay datos que tú no puedes comprobarlo científicamente. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir ahora mismo que en mi habitación alguien me jaló los pies y no había nadie y que me jalan la sábana? O sea, ¿cómo tú puedes comprobar eso científicamente? No hay forma. Entonces, hay cosas que son simplemente experiencia, que tú la cuentas y si alguna persona la quiere creer, pues amén. O si no la quiere creer, pues tú no puedes obligarlo a que lo crea, a menos que tenga esa experiencia. No sé, espero que esta respuesta no sea muy vaga ni muy simple. Y nada, espero que les haya gustado el video. Por favor, déjenme un like. Esto puede ayudar mucho a que este video pueda llegar a más personas. Que Dios te bendiga.